¿Alguna vez has sentido que vives la vida de otra persona, reflejando sueños que no son tuyos? Todos llevamos una cámara de eco dentro, llena de susurros sociales y deseos no atendidos, que pueden ahogar nuestra verdadera voz. En el trayecto al instituto, los cascos le apretaban las sienes. No puso música. Aún así, al primer paso, la oyó. Su propia voz, con el timbre exacto y esa respiración entrecortada que siempre le salía antes de hablar en serio. Solo que él no la estaba usando. Ciencias, dijo la voz de Pablo, ciencias. Hubo un chisporroteo suave. Qué pereza pensar, añadió, como si se riera de sí mismo. El autobús olía a sudor mañanero y a desinfectante. Por la ventana, las persianas metálicas de las tiendas pasaban como dormidas. Él apoyó la frente en el vidrio frío y subió un punto el volumen, como si la música fuera una bufanda de lana. Es lo que tiene futuro, añadió el eco. No te compliques. No era una frase nueva. La había oído en casa, en la sobremesa, donde el plato ya estaba vacío y seguían hablando de lo útil que era estudiar algo con futuro. Él miró sus manos. Sostenían la mochila con fuerza, como si fuera la única prueba de que estaba allí. Entre los dedos, el cable de los auriculares era una línea fina, un límite. Pensó sin querer en otra opción, letras. La palabra le rozó el paladar como un caramelo secreto. Le gustó. Escribir un libro y... Justo en ese momento el pecho se le cerró. No, susurró el eco. Los escritores se mueren de hambre. La frase no era una orden, era una amenaza envuelta en cuidado. Si elegía mal, se quedaría atrás. Si elegía raro, lo mirarían con pena. Pero si decepcionaba, el silencio en casa tendría el peso de una culpa que no podría soportar. Bajó en la parada del instituto con los cascos puestos, como quien lleva una mano encima del corazón para que no se desboque. La calle estaba llena de mochilas, de pasos apurados, de un sol tímido que no calentaba del todo. Los carteles de orientación tenían flechas de colores y sonrisas exageradas. Elige tu camino, como si un camino fuese siempre una línea recta. En la clase de lengua, la profesora dejó un libro de tapa gastada sobre la mesa. Tenía las manos pequeñas, las uñas cortadas y un anillo sin brillo. Hablaba como si cada palabra fuera un diamante que pulir. Hoy quiero que leáis esto, dijo, y que me digáis qué frase os resuena justo aquí. Se tocó el pecho, justo encima del corazón. Él bajó la vista al texto, leyó en silencio. En algún momento una frase se le pegó por dentro con claridad. Levantó la mano sin pensarlo, como si su cuerpo fuera más rápido que su cabeza. A mí, empezó. La profesora giró hacia él con atención, sin prisa. En su mirada no había un examen. Y entonces, dentro de los cascos, su voz susurró: ¡qué pereza! Y la garganta se le cerró de golpe. Solo carraspeó y siguió callado. ¿Te has quedado mudo?, preguntó la profesora suave. Él asintió. Le ardieron las orejas. La profesora no insistió, solo dijo: lo que no se dice, te lo tragas y se queda dentro. Le sonrió. Y siguió con la clase como si nada hubiera pasado. A la salida lo alcanzó en el pasillo. ¿Has pensado ya qué quieres hacer después?, preguntó mirando, sin señalar, los cascos. Él se encogió de hombros. Hay tiempo, murmuró entre dientes y con la mirada esquiva. Hay tiempo y hay ruido, respondió ella. No dejes que las voces de fuera sean más intensas que la que hay en tu corazón. Pablo no supo qué decir. Se fue con una sensación rara, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada y el aire doliera un poco. Por la tarde, en casa,
Su padre estaba en la cocina con la camisa remangada. Cortaba pan con una precisión paciente. En la televisión alguien hablaba de números, de mercados, de esas cosas. Él dejó la mochila en una silla y se quedó de pie, esperando su turno como quien espera un golpe. Han repartido los formularios, anunció Pablo. Su padre no levantó la vista. Bien, lo tienes claro, ¿no? La palabra claro le sonó como un puzzle al que le faltaban piezas. Sacó el formulario y lo clavó encima de la mesa. Rama, leyó en voz alta, ¿ciencias o letras? O mixtas. Entonces el padre sí lo miró. Era una mirada que no sabía quedarse blanda. Ciencias, decidió sin maldad. Con letras ya sabes, mucha gente, poco trabajo, no quiero que te cueste. Él quiso decir que ya le costaba, que le costaba respirar en su propia boca, que le costaba sentir que la vida venía escrita en otro cuaderno. Pero el padre seguía cortando pan. Ese gesto doméstico le hizo pensar en todo lo que su padre había hecho sin decirlo, en lo que había tragado por él. Le dio miedo herirlo, le dio miedo ser injusto, le dio miedo que si elegía por sí mismo, se notara que era un egoísta. Se puso los cascos sin darse cuenta, ni siquiera le dio al play. «Qué pereza decepcionar, mejor lo fácil», explicó el eco. «Sé agradecido». La palabra agradecido cayó dentro de su pecho como una piedra. «Vale», asintió él. El vale salió limpio, sin pelea. Eso, precisamente, fue lo que lo asustó, lo fácil que era desaparecer. Al día siguiente, camino al instituto, alguien le sostuvo la puerta de la cafetería. Una chica que no conocía le sonrió como si lo reconociera, como si él ya fuera alguien correcto. «Hola». Fue un gesto mínimo, pero él lo recibió como una señal. Sintió que el mundo lo aprobaba cuando caminaba recto, cuando no dudaba y cuando no hacía preguntas raras. Dentro de los cascos el eco se volvió cálido. «¿Ves?», susurró. «Si haces lo esperado, no te quedas fuera». Esa misma semana firmó el formulario. Al apretar el bolígrafo notó los dedos húmedos. Marcó ciencias con un trazo firme, casi bonito. Por un segundo, en el vidrio de una ventana, vio su reflejo con una sonrisa que no había ensayado. Y en sus cascos algo aplaudió sin sonido. El tiempo pasó como páginas que se vuelan solas ante una corriente de aire. Hubo bibliotecas con luz blanca, ecuaciones que encajaban con la calculadora del móvil, felicitaciones, fotos, mensajes que decían orgulloso y un emoticono con un dedo arriba. Hubo también noches de insomnio, café frío, un cansancio que no se iba ni durmiendo. Él cumplía y cada vez hablaba menos. Cuando intentaba decir algo distinto, cuando un deseo pequeño asomaba como un animal tímido, la garganta se le cerraba un poco. Era una resistencia mínima, fácil de ignorar. Él la ignoraba como se ignora la luz roja del aceite mientras el coche siga andando. La entrevista de trabajo fue un martes de lluvia. Se puso una camisa limpia, se peinó con un estilo serio, de hombre de negocios. Metió el currículum en una carpeta y en el ascensor del edificio su reflejo le dio un vértigo extraño, como si llevara un traje que no era de su talla. 2 personas lo esperaban tras una mesa. Sonrieron con cortesía y le preguntaron lo de siempre. «Cuéntanos un poco sobre ti», solicitó una de esas personas. Él abrió la boca y no salió nada. No fue un silencio dramático, fue un esfuerzo inútil, un aire que no encontraba camino. Sintió la garganta seca, áspera, como si hubiera tragado polvo. Intentó otra vez. «Yo», susurró. Fue apenas un hilo. «¿Está bien?», preguntó la entrevistadora. «¿Quieres agua?». Pablo asintió demasiado rápido. Bebió. No cambió nada. Cada palabra que intentaba pronunciar se deshacía antes de nacer. Dentro de los cascos, el eco no apareció. No hubo tranquilo, no hubo hazlo así. Solo un silencio, como cuando una radio busca una frecuencia y no la encuentra.
Vio una mano consultando el reloj con discreción. Sintió la cara arderle. Quiso pedir perdón, explicar, decir que eran los nervios, que no solía pasarle, pero la voz que lo había guiado tantos años no estaba. Salió del edificio con la carpeta doblada en las manos. La lluvia le pegó el pelo a la frente. En el autobús de vuelta intentó encender la música. Los auriculares hicieron clic, muertos. Nada, ni chispa, ni eco. Se los quitó. El mundo sonaba demasiado. En casa no había nadie. La cocina estaba ordenada, la mesa limpia. Él apoyó una mano en la encimera y abrió la boca para decir algo. Nada. Entonces el miedo atrapó su cuerpo por entero. Se puso una chaqueta y salió. No pensó a dónde. Sus pies sí. El bosque a las afueras. El camino de tierra donde de niño buscaba setas con su padre. Cuando su padre tenía tiempo. No había sido un lugar de grandes conversaciones. Era un lugar de caminar juntos y callar, como si el silencio fuera una manta compartida. Entró entre los árboles. El aire olía a tierra mojada y a hojas aplastadas. Las raíces salían del suelo creando un dibujo abstracto. Caminó hasta escuchar agua. El arroyo corría constante, humilde, sin escándalo. Se sentó en la orilla y apoyó la espalda en un árbol. La corteza le raspó la nuca. Le gustó ese dolor pequeño y real. Cerró los ojos. Dentro del pecho, el corazón golpeaba como si quisiera hablar por él. Abrió la boca y empujó aire. Al principio no se oyó. La garganta cerrada, como una puerta oxidada. Empujó otra vez. Salió un sonido ridículo, una exhalación rota. Le dio vergüenza incluso estando solo, como si el bosque también supiera lo que se esperaba de él. Volvió a intentarlo, más fuerte. Un gemido ronco. Notó lágrimas calientes sin saber por qué. Quizá porque el cuerpo había esperado años esta oportunidad. Quiso decir. Nada. Entonces dejó de intentar decir palabras. Dejó de querer sonar bien, dejó de pedir permiso. Gritó. No fue un grito bonito, fue bruto, áspero, un golpe de aire que le desgarró la garganta. Lloró de dolor, de rabia, de impotencia. Sintió la garganta arder, sintió miedo y sintió al mismo tiempo una libertad fea y necesaria. Gritó otra vez. Esta vez el sonido salió. Rebotó contra las piedras del arroyo, contra los troncos, contra el cielo bajo las nubes. Un eco pequeño volvió a él, tarde, como un animal asustado. Y en ese eco no escuchó la voz perfecta de siempre, no escuchó la certeza prestada, no escuchó a su padre ni a la profesora, ni siquiera al mundo. Se escuchó a sí mismo. Era más grave de lo que imaginaba, más imperfecta. Tenía temblor, tenía borde, tenía vida. El eco repitió su grito con una fidelidad extraña, como si el bosque lo sostuviera para que no se cayera. Se quedó quieto. El arroyo siguió. Un pájaro se movió en una rama. Sus manos apoyadas en la tierra temblaban. Gritó una vez más corto, como una prueba. El eco volvió claro. Entonces, con el poco aire que le quedaba, dijo una sola palabra. No para que alguien lo aprobara, no para que le abrieran una puerta, solo para oírla existir. Yo. La palabra salió rota, pero salió, rebotó y volvió. Yo. Se rió, y la risa también salió rara, pero era suya. Apoyó la frente en el tronco del árbol. Respiró como si aprendiera un idioma. Cuando abrió los ojos, el arroyo parecía una frase larga que no terminaba. Se quedó escuchándolo, como quien vuelve a casa por una ruta nueva. No era silencio, era su voz volviendo despacio.